empresario millonario, corre desesperado al hospital con su hija en brazos y se queda paralizado al ver que la doctora es su primer amor que desapareció hace 20 años. Lo que descubre después cambiará sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia, te pido que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias que llegan al corazón. Y no olvides comentarnos desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El aire acondicionado del Hospital Internacional de Chetumal golpeó el rostro sudoroso de Emiliano Cahuil como una bofetada gélida. Sus brazos acunaban el pequeño cuerpo ardiente de Jimena, su hija de 4 años, mientras atravesaba el vestíbulo de mármol a toda velocidad. El aroma antiséptico se mezclaba con el pánico que emanaba de cada poro de su piel. «Ayuda, por favor. Mi hija tiene fiebre muy alta», gritó con la voz quebrada por el terror. Las enfermeras respondieron de inmediato, profesionales como autómatas en aquel hospital exclusivo donde solo los más privilegiados de Quintana Roo podían permitirse atención. Una de ellas intentó tomar a Jimena de sus brazos, pero Emiliano dudó. Desde que perdió a Mariana en aquel trágico accidente 3 años atrás, su pequeña se había convertido en su única razón para respirar. «Señor Cahuil, necesitamos examinarla ahora», insistió la enfermera con firmeza compasiva. «La doctora de guardia es nuestra mejor pediatra». Finalmente cedió, depositando a su hija en una camilla. Los labios de Jimena tenían un tono azulado inquietante, y sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, miraban sin ver, perdidos en la bruma de la fiebre. Pequeñas manchas rojizas comenzaban a aparecer en su piel pálida, como estrellas siniestras, en un cielo de alabastro. 40 grados de fiebre, anunció otra enfermera tras tomar su temperatura. «Avisen a la doctora Zul inmediatamente». Emiliano siguió la camilla por los pasillos relucientes, su corazón latiendo con fuerza contra su caja torácica. Durante 15 años, había construido Cahuil Investments, transformándola de una pequeña empresa heredada de su padre en un imperio inmobiliario y turístico que dominaba la costa caribeña mexicana. Podía comprar políticos, influir en decisiones gubernamentales y mover millones con una llamada, pero en ese momento era solo un padre aterrorizado, completamente impotente. Cuando las puertas de la sala de emergencias se abrieron con un susurro automático, el tiempo pareció detenerse. De pie junto a un monitor cardíaco, vestida con una bata blanca impecable y un estetoscopio colgando del cuello, estaba ella, Malinali Zul, Mali, su primer y único amor verdadero. La chica de sonrisa lunar y manos siempre manchadas de tinta que había desaparecido de su vida exactamente 20 años atrás, sin explicación, sin despedida, dejando un vacío que ninguna otra mujer, ni siquiera Mariana, había logrado llenar completamente. Sus miradas se encontraron, y 2 décadas de ausencia se evaporaron como rocío bajo el sol caribeño. El reconocimiento fue inmediato y eléctrico, pero apenas duró un segundo antes de que el profesionalismo de ella tomara el control. «Signos vitales», ordenó Mali a las enfermeras, acercándose a Jimena con movimientos precisos, ignorando deliberadamente a Emiliano. «Preparen análisis de sangre completo, panel metabólico y cultivos». Mientras examinaba a la niña, Emiliano permanecía paralizado en el umbral, incapaz de procesar la colisión de sus mundos. Mali, concentrada en la pequeña, levantó la vista brevemente. «¿Desde cuándo tiene fiebre?», preguntó con voz profesional, como si fuera la primera vez que lo veía. Desde esta mañana», tartamudeó él saliendo de su estupor. «Le di antifebril, pero no bajó. Y luego aparecieron esas manchas». Mali asintió, examinando cuidadosamente las pequeñas petequias en la piel de Jimena. «¿Alguna enfermedad reciente? ¿Medicamentos?» «No, nada. Siempre ha sido sana». «Vamos a hospitalizarla de inmediato», decidió Mali, dirigiéndose ahora a las enfermeras. «Quiero hemocultivos, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y una evaluación completa autoinmune». Mientras el equipo médico se movía alrededor de Jimena conectando monitores y extrayendo muestras de sangre,
Emiliano observaba a Mali trabajar, intentando reconciliar a esta médica segura y profesional con la adolescente rebelde e idealista que había conocido. Señor Cawill, necesitamos que espere fuera mientras realizamos los procedimientos, indicó una enfermera tomándolo suavemente del brazo. No puedo dejarla, protestó, su voz traicionando un pánico que ninguno de sus socios comerciales hubiera reconocido. Mali finalmente lo miró directamente. Te avisaré personalmente cuando tengamos resultados, Emiliano, dijo, usando su nombre por primera vez. Te prometo que haré todo lo posible por tu hija. Algo en la intensidad de su mirada, en la firmeza de su voz, le dio a Emiliano el valor para dar un paso atrás, porque si había alguien en este mundo a quien confiaría la vida de Jimena, era a la mujer que una vez había conocido su alma mejor que nadie, incluso si ahora era prácticamente una extraña. En la fría sala de espera, rodeado de muebles caros que pretendían disimular la ansiedad con comodidad, Emiliano Cawill, el hombre que había construido su vida controlando cada variable posible, se enfrentaba a lo único que nunca pudo dominar: el pasado que volvía para cobrar sus deudas pendientes. Las horas se arrastraban como insectos heridos en aquella sala de espera. Emiliano alternaba entre caminar en círculos, revisar obsesivamente su teléfono y contemplar el atardecer caribeño a través de los ventanales del hospital. El cielo de Chetumal se teñía de naranjas y púrpuras, pero ni siquiera ese espectáculo natural lograba calmarlo. Cuando Mali finalmente apareció, su rostro era una máscara profesional imposible de descifrar. Se sentó frente a él, sosteniendo una tableta electrónica. Los resultados preliminares confirman lo que sospechaba, comenzó ella, su voz controladamente neutra. Jimena tiene una condición llamada púrpura trombocitopénica idiopática, o PTI. ¿Qué significa eso?, preguntó Emiliano, inclinándose hacia adelante con los puños apretados sobre sus rodillas. Es una enfermedad autoinmune poco común. El sistema inmunológico de Jimena está atacando sus propias plaquetas, las células responsables de la coagulación sanguínea. Emiliano procesó la información con dificultad. ¿Es grave? Puede serlo, respondió Mali con honestidad, especialmente en niños tan pequeños. Las plaquetas de Jimena están peligrosamente bajas, lo que explica las petequias, esas manchitas rojas en su piel. El riesgo principal son las hemorragias internas que pueden ocurrir sin advertencia. La habitación pareció girar alrededor de Emiliano. Durante 3 años, desde la muerte de Mariana, había construido un sistema de protección obsesivo alrededor de Jimena. Cámaras de seguridad, choferes con entrenamiento especial, niñeras rigurosamente investigadas, médicos particulares. Y ahora, el enemigo estaba dentro de ella, invisible e implacable. ¿Tiene cura?, logró preguntar con voz estrangulada. Hemos iniciado el tratamiento estándar con corticosteroides e inmunoglobulina intravenosa, explicó Mali. En muchos casos, esto es suficiente para controlar la enfermedad. Hizo una pausa significativa. Pero debo ser honesta contigo, Emiliano. En casos como el de Jimena, donde el inicio es tan agudo y la caída de plaquetas tan severa, el tratamiento convencional tiene solo un 60% de eficacia. El silencio que siguió pesaba como plomo. Necesito verla, dijo finalmente. Mali asintió, conduciéndolo a través de pasillos inmaculados hasta una habitación privada. Jimena yacía en una cama que parecía tragarla, conectada a monitores y con una vía intravenosa en su pequeño brazo. Estaba despierta, pero adormilada por los medicamentos. «Papi», murmuró al verlo. Emiliano se apresuró a su lado, tomando su manita entre las suyas. «Aquí estoy, princesa. No me voy a ninguna parte». Mali observaba desde la puerta, y por un instante su fachada profesional se agrietó, revelando una ternura que desapareció tan rápido como había surgido. «Los dejaré solos», dijo, dando media vuelta. «Mali, espera», la detuvo Emiliano. Era la primera vez que usaba su apodo de juventud. «Gracias». Ella asintió brevemente antes de salir, dejando tras de sí el fantasma de una pregunta no formulada que flotaba en el aire como el aroma a antiséptico. Durante los siguientes días, Emiliano prácticamente se mudó al hospital.
Convertía la habitación de Jimena en una extensión de su oficina, participando en videoconferencias mientras la niña dormía y postergando decisiones millonarias para estar presente cuando ella despertaba. Sus asistentes entraban y salían silenciosamente, trayendo documentos, ropa limpia y comida que rara vez tocaba. El mundo exterior, las juntas directivas, los proyectos inmobiliarios, las negociaciones políticas, se desdibujaba frente a la realidad de los niveles de plaquetas de Jimena que subían y bajaban caprichosamente como la marea caribeña. Mali aparecía varias veces al día, siempre profesional, siempre cuidadosa de mantener una distancia emocional que ambos sabían era tan frágil como artificial. Hablaba principalmente con Ximena, explicándole los procedimientos con una paciencia y claridad que la niña sorprendentemente parecía entender. ¿Sabes qué son las plaquetas, Ximena?, le preguntaba mientras revisaba la vía intravenosa. Son como superhéroes que tapan los agujeros cuando nos lastimamos, respondía la niña, repitiendo la explicación que Mali le había dado el día anterior. Exacto, y los medicamentos que te estamos dando son como entrenadores para tus superhéroes. Emiliano observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y nostalgia. Mali siempre había tenido ese don para explicar lo complejo con sencillez. De adolescentes, ella le enseñaba biología con metáforas que convertían las aburridas lecciones en aventuras fascinantes. Una tarde, después que Jimena finalmente había caído en un sueño tranquilo, Emiliano encontró a Mali en el pasillo, revisando unos resultados. ¿Cómo va realmente?, preguntó apoyándose contra la pared. Mali suspiró bajando la tableta. Las plaquetas han subido a 45.000. Es una mejora, pero sigue siendo peligrosamente bajo. Lo normal sería estar por encima de 150.000. Mali, necesito saber si hay algo más que podamos hacer. Cualquier especialista, cualquier tratamiento experimental, lo que sea. El dinero no es problema. Una sonrisa irónica apareció brevemente en el rostro de ella. Algunas cosas no han cambiado, ¿verdad? Sigues creyendo que todo tiene precio. El comentario lo golpeó con fuerza inesperada. No se trata de eso. Es mi hija. La expresión de Mali se suavizó. Lo sé, y lo siento. Fue injusto. Miró alrededor para asegurarse que nadie los escuchaba. Hay un protocolo alternativo que estudié durante mi especialización en Barcelona. Es una combinación específica de inmunosupresores y plasmaféresis que ha mostrado resultados prometedores en casos resistentes. ¿Por qué no lo estamos intentando ya? Porque no está aprobado oficialmente en México, explicó ella. Necesitaría autorizaciones especiales y tendría que preparar toda la documentación. Incluso con tu influencia tomaría tiempo. Haré que suceda, prometió Emiliano con la determinación que había convertido a un heredero moderadamente acomodado en uno de los hombres más poderosos de la península. Solo dime qué necesitas. Mali lo estudió por un momento, como evaluando si debía confiar en él. Prepararé el papeleo, dijo finalmente. Mientras tanto, continuamos con el tratamiento actual y esperamos que Jimena responda. Cuando ella se disponía a marcharse, Emiliano no pudo contenerse más. ¿Por qué desapareciste, Mali? Hace 20 años, sin una palabra, sin explicación. Ella se detuvo, pero no se volvió completamente. Este no es el momento ni el lugar, Emiliano. ¿Cuándo, entonces? Han pasado 20 años. Ahora solo importa Jimena, respondió, retomando su camino. Emiliano la observó alejarse, reconociendo en su postura erguida y en su paso decidido a la adolescente obstinada que recordaba, pero también viendo a la mujer fuerte y compleja en la que se había convertido. Una mujer que, evidentemente, guardaba secretos tan profundos como los que él mismo custodiaba. Mientras regresaba al lado de su hija dormida, su teléfono vibró con un mensaje que normalmente habría ignorado. Era de Javier Chu, su abogado personal. Información importante sobre la doctora Zul. Llámame cuando puedas. La melodía suave de una canción infantil flotaba desde la tablet de Ximena mientras la niña coloreaba dibujos de princesas mayas. Una distracción bienvenida en su 10º día de hospitalización. Su condición se había estabilizado, aunque los niveles de plaquetas seguían siendo preocupantemente bajos. Emiliano, sentado junto a la ventana,
Contemplaba el mensaje que había recibido 3 días atrás. Aún no había llamado a Javier. Una parte de él, quizás la que aún pertenecía al joven idealista que había sido, se resistía a investigar a Mali a sus espaldas. Pero otra parte, el empresario calculador, el hombre que había aprendido por las malas que la confianza ciega era un lujo que no podía permitirse, le susurraba que cualquier información era una ventaja potencial. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Mali entró, su expresión más relajada al ver a Jimena entretenida y con mejor semblante. «¿Cómo está nuestra guerrera hoy?», preguntó, acercándose a la niña. «Doctora Mali, mira, te dibujé», respondió Jimena, mostrando orgullosa una figura con bata blanca y una sonrisa desproporcionadamente grande. «Es precioso. Definitivamente va para mi oficina», sonrió Mali, examinando luego los brazos de la niña. «Las manchitas están desapareciendo. Esa es una excelente señal». Realizó una revisión rutinaria mientras charlaba con Jimena sobre princesas mayas y superhéroes de plaquetas. La niña respondía con entusiasmo, su personalidad vibrante emergiendo nuevamente tras días de letargo febril. «Necesito hablar con tu papá un momento, ¿está bien? Puedes seguir con tu obra maestra». Jimena asintió, regresando inmediatamente a su dibujo. Mali hizo un gesto a Emiliano para que la siguiera al pasillo. «Los últimos resultados son alentadores», explicó, mostrándole la tableta. «Las plaquetas han subido a 75,000. No es óptimo, pero es un progreso significativo». Emiliano soltó un suspiro de alivio. «¿Eso significa que el tratamiento está funcionando?» «Parece que sí, aunque más lentamente de lo que esperaría. Por eso todavía quiero seguir adelante con la solicitud del protocolo alternativo como plan de respaldo». «¿Cuándo podría volver a casa?», preguntó él, pasándose una mano por el cabello despeinado. «Si la mejora continúa a este ritmo, tal vez en una semana. Pero será para recuperación supervisada con visitas frecuentes para seguimiento». Emiliano asintió, absorbiendo la información. Observó a Mali, mientras ella revisaba otros valores en la tableta, y por un momento volvió a ver a la jovencita de 17 años que estudiaba bajo los árboles del Parque Central de Chetumal, determinada a convertirse en médica, a pesar de todos los obstáculos económicos. «Eres increíble con ella», comentó. «Nunca la había visto confiar tan rápido en alguien». Una sombra de sonrojo coloreó las mejillas de Mali. «Los niños tienen un sexto sentido. Saben instintivamente quién realmente se preocupa por ellos». «¿Y tú te preocupas?», no era una pregunta. «Por todos mis pacientes», respondió ella con cautelosa precisión. El ruido de pasos apresurados interrumpió su conversación. Una enfermera se acercaba con expresión preocupada. «Doctor Azul, el director médico solicita su presencia inmediata en su oficina». Mali frunció el ceño. «¿Ahora? Estoy en medio de una ronda». Dijo que es urgente. «El doctor Campos también estará presente». Algo en la mirada de la enfermera hizo que Mali palideciera ligeramente. «Entiendo. Dígales que estaré allí en 5 minutos». Cuando la enfermera se alejó, Mali se volvió hacia Emiliano. «Tengo que irme. La doctora Fuentes vendrá a verificar a Jimena esta tarde». «Es excelente». Había algo en su tono, una inquietud apenas perceptible, que despertó las alarmas de Emiliano. «¿Está todo bien?» «Solo burocracia hospitalaria», respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Te veré mañana». Emiliano la observó alejarse por el pasillo, su bata blanca ondeando ligeramente con cada paso decidido. Un presentimiento incómodo se instaló en su pecho mientras regresaba junto a Jimena. No fue hasta la mañana siguiente que sus sospechas se confirmaron. Un médico que no había visto antes entró en la habitación, presentándose como el doctor Campos, jefe del departamento de hematología. «Buenos días, señor Cawill. Vengo a informarle que seré el nuevo médico tratante de su hija». Emiliano se levantó de un salto. «¿Qué pasó con la doctora Azul?» «Ha sido reasignada a otros casos», respondió el médico con una frialdad clínica. «Se identificó un potencial conflicto de interés que podría comprometer su objetividad profesional». «¿Conflicto de interés? ¿De qué está hablando?» «Entendemos que usted y la doctora Azul tuvieron una relación personal en el pasado», explicó el doctor Campos, mirando incómodamente hacia Jimena,
quien afortunadamente estaba distraída con su tablet. La administración considera más apropiado que otro especialista se haga cargo del caso. La sangre de Emiliano hirvió. Eso fue hace 20 años, por Dios. Somos adultos profesionales. La decisión ya ha sido tomada, señor Cawill, respondió el médico con firmeza. Revisaré el caso y continuaremos con el tratamiento establecido. ¿Y el protocolo alternativo que la doctora Zul estaba gestionando? El doctor Campos intercambió una mirada con la enfermera que lo acompañaba. No hay registro de ninguna solicitud formal para un protocolo alternativo, señor Cawill. Continuaremos con el tratamiento estándar que está mostrando resultados positivos. Cuando se quedó solo con Jimena, Emiliano tomó su teléfono y marcó el número que había estado evitando. Javier, soy yo. Necesito esa información sobre la doctora Zul ahora. La voz grave de su abogado respondió con la eficiencia que lo caracterizaba. Te enviaré el expediente completo, pero hay algo que deberías saber inmediatamente. Su reasignación fue solicitada específicamente por Mauricio Chiu, asesor legal del hospital. ¿Chiu, el ex fiscal? El mismo. Tiene una historia personal con la doctora Zul. Fueron pareja durante 3 años, hasta hace aproximadamente 6. La separación no fue amistosa. Emiliano cerró los ojos intentando controlar la ira que crecía en su interior. ¿Qué más sabes de él? Es influyente, Emiliano, muy influyente. Tiene conexiones en todo el sistema de salud estatal y contactos en el Poder Judicial. Y según mis fuentes, no es la primera vez que interfiere con la carrera de una médica que lo rechazó. Mientras escuchaba los detalles que Javier había descubierto, una determinación férrea se formó en el corazón de Emiliano. Nadie, ni siquiera un exfiscal con conexiones, pondría en riesgo la salud de su hija por una venganza personal. Y nadie, absolutamente nadie, dañaría a Mali otra vez. No mientras él tuviera el poder para impedirlo. La lluvia tropical golpeaba contra los ventanales del hospital, creando un telón acuoso que distorsionaba las luces de la ciudad. 3 semanas habían transcurrido desde el abrupto reemplazo de Mali, y aunque la condición de Jimena mostraba cierta mejoría, el progreso era lento e inconsistente. La niña había caído en un estado de apatía que preocupaba a Emiliano más que los números fluctuantes en sus análisis. Comía poco, rara vez sonreía, y preguntaba constantemente por la doctora de la sonrisa bonita. El doctor Campos, aunque técnicamente competente, trataba a Jimena como un conjunto de síntomas, en lugar de una pequeña asustada que necesitaba tanto atención emocional como médica. Aquella noche particularmente tormentosa, Emiliano aprovechó que Jimena finalmente había conciliado el sueño para escabullirse a la cafetería del hospital. Necesitaba café y un momento de soledad para reorganizar sus pensamientos. Lo que no esperaba era encontrar a Mali allí, sentada sola en una esquina, con una taza intacta frente a ella. Vestía ropa casual en lugar de su habitual bata blanca, y su cabello normalmente recogido caía libremente sobre sus hombros. Parecía absorta en sus pensamientos, y por un instante Emiliano consideró retirarse sin ser visto. Pero ella levantó la mirada, como si hubiera sentido su presencia. «Emiliano», lo reconoció con una leve inclinación de cabeza. «No esperaba verte aquí», dijo él acercándose. «¿Puedo sentarme?» Mali asintió señalando la silla frente a ella. «¿Doble turno?», preguntó él, notando las sombras bajo sus ojos. «Algo así», respondió ella vagamente. «¿Cómo está Jimena?» «Físicamente estable. Emocionalmente». Dejó la frase inconclusa, pasándose una mano por el rostro cansado. «Te extraña. Pregunta por ti constantemente». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Mali. «También la extraño. Es una niña extraordinaria. Por eso necesito entender qué está pasando realmente, Mali. Sé que Mauricio Chiu está detrás de tu reasignación. Sé que fueron pareja». Ella se tensó visiblemente. «Has estado investigándome. Estoy protegiendo a mi hija», corrigió él suavemente. «Y quizás también a ti». Mali guardó silencio por un momento, contemplando la lluvia a través de los ventanales. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible sobre el repiqueteo del agua. «Mauricio y yo estuvimos juntos 3 años. Al principio parecía comprensivo con mi carrera, incluso la apoyaba públicamente.
pero con el tiempo se volvió controlador. Quería saber dónde estaba cada minuto, con quién hablaba, qué pacientes atendía. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café ya frío. Cuando finalmente terminé la relación, comenzó a usar sus influencias para sabotear mi carrera. Repentinamente, mis solicitudes de investigación eran rechazadas, mis turnos cambiados sin aviso, mis diagnósticos cuestionados por colegas preocupados. «¿Por qué no lo denunciaste?», preguntó Emiliano, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. Mali soltó una risa amarga. «¿A quién? ¿Al director del hospital que juega golf con él cada domingo? ¿A las autoridades médicas donde tiene excompañeros de facultad? ¿A los jueces que le deben favores? A mí», dijo Emiliano simplemente. «Podrías haberme buscado». Sus miradas se encontraron y 20 años de silencio parecieron gritar entre ellos. «No sabía si todavía estabas en Chetumal», respondió ella finalmente. «Y aunque lo estuvieras, hay historias que no se pueden desenterrar fácilmente, Emiliano, como la razón por la que desapareciste hace 20 años». Mali desvió la mirada. «Como dije antes, este no es el momento». «Mi hija te necesita», la interrumpió él. «Y sospecho que el protocolo alternativo que mencionaste podría ser crucial para su recuperación completa. No me importa el pasado ahora, Mali. Solo me importa el futuro de Jimena». Algo cambió en la expresión de ella, una determinación que reemplazó la resignación de momentos antes. «Tienes razón», dijo finalmente. «El tratamiento estándar no está dando los resultados óptimos. La variante de PTI que tiene Jimena requiere un enfoque más agresivo». «¿Qué necesitas para implementar ese protocolo?», preguntó Emiliano, inclinándose hacia adelante. «Oficialmente, aprobaciones que Mauricio bloqueará indefinidamente», respondió ella con frustración. «Pero extraoficialmente, podría consultar el caso con colegas en Barcelona, preparar el tratamiento basado en sus recomendaciones». «Hazlo», dijo él sin dudar. «Yo me encargaré de Mauricio. Emiliano no conoce su alcance. No es solo un exnovio rencoroso, es un depredador sistemático. Ha hecho esto antes con otras médicas». «Y yo no soy solo un padre desesperado», respondió él, una determinación fría cristalizándose en su voz. «Soy Emiliano Cahuil, y he construido un imperio sabiendo exactamente dónde presionar y cuándo hacerlo». Se miraron en silencio, reconociendo en el otro una resolución que trascendía sus diferencias y su historia compartida. En ese momento, no eran exnovios separados por secretos y años de ausencia, eran aliados unidos por el bienestar de una niña inocente. «Una cosa más», dijo Mali bajando la voz. «Si vamos a hacer esto, necesitas saber que el único motivo por el que Mauricio se atrevió a atacarme tan abiertamente ahora es porque descubrió nuestra conexión pasada, lo que significa que alguien le dio esa información. Solo hay una persona que podría haberlo hecho», murmuró Emiliano, recordando la llamada a su abogado. «Javier Xiu». «¿Xiu?», repitió Mali palideciendo. «¿Tu abogado es pariente de Mauricio?» «Su primo hermano», confirmó Emiliano, sintiendo cómo las piezas encajaban en un patrón perturbador, lo cual significa que no solo estamos enfrentando a un hombre influyente, sino a una familia entera con raíces en todo el sistema. Mali asintió lentamente, asimilando la magnitud del desafío. «Entonces no solo necesitaremos ser cuidadosos, necesitaremos ser implacables». Mientras la lluvia arreciaba afuera, creando una cortina líquida que los aislaba del resto del mundo, Emiliano y Mali comenzaron a trazar un plan que no solo cambiaría el curso del tratamiento de Jimena, sino que desafiaría un sistema de poder que había permanecido intocado por demasiado tiempo. Y en algún lugar de esa planificación cautelosa, en los susurros compartidos y las miradas de reconocimiento mutuo, los ecos del pasado comenzaban a resonar con la promesa de respuestas que ambos habían creído perdidas para siempre. El cambio fue sutil al principio. Una nueva enfermera, recomendada personalmente por el doctor Campos, comenzó a cuidar a Jimena durante el turno nocturno. Lo que nadie sabía era que esta enfermera, Sofía, era en realidad la mejor amiga de Mali desde la Facultad de Medicina y su aliada en el plan cuidadosamente elaborado. Cada noche, cuando el hospital dormitaba en la quietud de la madrugada,
Sofía implementaba modificaciones discretas al tratamiento de Jimena, siguiendo el protocolo alternativo que Mali había preparado en colaboración con sus colegas españoles. Durante el día, el doctor Campos continuaba con el tratamiento estándar, atribuyendo las mejoras graduales a su propio método. Paralelamente, Emiliano había activado su propia red de influencia. Tras descubrir la traición de Javier, había contratado secretamente a Santiago Rivera, un ex juez federal reconvertido en investigador privado especializado en casos de corrupción institucional. Santiago había comenzado a desentrañar un patrón inquietante en la carrera de Mauricio Xiu. No es solo acoso a exnovias, explicó Santiago durante una reunión clandestina en el apartamento temporal que Emiliano había alquilado cerca del hospital. Es un sistema entero de control y manipulación dirigido específicamente contra médicas mujeres que se atreven a destacar en sus campos. Sobre la mesa de café descansaban expedientes de 5 casos anteriores. Médicas brillantes cuyas carreras habían sido sistemáticamente saboteadas tras rechazar a Mauricio personal o profesionalmente. En cada caso, el patrón era similar. Primero aislamiento profesional, luego cuestionamiento de competencias y finalmente algún incidente fabricado que manchaba permanentemente su reputación. ¿Han hablado con alguna de ellas?, preguntó Mali, revisando los documentos con expresión sombría. 3 accedieron, confirmó Santiago. Las otras 2 tienen demasiado miedo. Una incluso abandonó la medicina por completo y ahora trabaja en la tienda de su familia en Bacalar. Necesitamos más, insistió Emiliano. Algo concreto que podamos usar legalmente contra él. Santiago intercambió una mirada significativa con Mali antes de extraer un sobre sellado de su maletín. Encontramos algo, pero es complicado y personal. Mali tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Al abrirlo, su rostro perdió color. Dentro había documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, una orden de despido del Hospital General de Chetumal, fechada 25 años atrás. El nombre en el documento, Carmela Canché, enfermera jefe de pediatría, la madre de Mali. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró ella. Archivos municipales, respondió Santiago, enterrados pero no destruidos. Y la firma de autorización es bastante reveladora. Emiliano se inclinó para ver el documento y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La firma pertenecía a Ernesto Cauil, su padre. Dios mío, murmuró, mirando a Mali con renovada comprensión. Por eso desapareciste. Tu madre fue despedida injustamente por mi padre. Mali asintió lentamente, sus ojos fijos en el documento. Tu padre era el principal proveedor de equipos médicos para el hospital público. Mi madre descubrió irregularidades en las facturas, sobreprecios, equipos usados vendidos como nuevos. Cuando presentó la denuncia, fue despedida por difamación. Y tu familia tuvo que irse de Chetumal, completó Emiliano, las piezas finalmente encajando. De la noche a la mañana, confirmó ella. Mi madre quedó en la lista negra de todos los hospitales de la península. Tuvimos que mudarnos a Oaxaca, donde tenía una tía. Perdimos nuestra casa. Mis estudios quedaron interrumpidos y mamá nunca recuperó su posición profesional. El silencio que siguió era pesado como el aire antes de una tormenta tropical. Finalmente, Emiliano habló. Mali, lo siento tanto. Nunca supe. Mi padre me dijo que nos mudábamos temporalmente por expansión de negocios. Nunca regresamos realmente a vivir aquí. Y cuando lo hice por mi cuenta años después, tú ya no estabas. No es tu culpa, respondió ella con voz queda. Nunca te culpé a ti, pero entenderás por qué no podía simplemente buscarte. Santiago carraspeó discretamente. Hay más. El documento de despido de su madre fue procesado personalmente por un joven asistente legal del hospital. Adivinen quién. Mauricio Xiu, respondió Emiliano sin necesidad de verificación. Exacto. Fue su primer trabajo después de la universidad. Y aquí está lo interesante. El patrón de persecución contra médicas que vemos hoy comenzó con casos similares al de su madre, doctora Zul. Parece que Mauricio aprendió su método de intimidación directamente del padre del señor Cauil.
La revelación cayó como un rayo entre ellos. No era solo una venganza personal contra Mali. Era un sistema entero de corrupción y silenciamiento que conectaba generaciones y había destruido incontables carreras. Esto explica por qué está tan obsesionado contigo específicamente, dijo Emiliano a Mali. No es solo que lo rechazaras, representas todo lo que ha intentado destruir durante décadas. Una médica exitosa que desafía el sistema que él ayuda a mantener. Mali se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las luces de Chetumal que titilaban bajo un cielo cargado de nubes. Cuando se volvió, había una determinación feroz en su mirada. «Ya no se trata solo de Jimena, ni siquiera de mi carrera», dijo. «Es sobre todas las mujeres que han sido silenciadas, y sobre desmantelar un sistema que lleva demasiado tiempo funcionando en las sombras». «¿Qué propones?», preguntó Santiago. «Vamos a necesitar a las otras médicas», respondió Mali. «Todas ellas. Y necesitamos evidencia de cómo Mauricio continúa este patrón actualmente. Yo puedo proporcionar recursos, protección legal y presión mediática cuando sea el momento», añadió Emiliano. «Pero primero, tenemos que asegurarnos que Jimena esté fuera de peligro. No permitiré que la usen como peón en esta batalla». Mientras trazaban los siguientes pasos de su plan, una tormenta se desataba sobre Chetumal, como un presagio de la tempestad que estaban a punto de desencadenar. Una tormenta que no solo limpiaría décadas de corrupción, sino que también podría finalmente lavar las heridas del pasado que habían mantenido a Emiliano y Mali separados durante 20 largos años. La llamada llegó a las 3:14 de la madrugada, arrancando a Emiliano de un sueño inquieto en el sofá de su apartamento temporal. Era Sofía, su voz tensa por la urgencia contenida. «Señor Cawill, necesita venir al hospital inmediatamente. Jimena tuvo una recaída severa. El mundo pareció detenerse por un instante antes de acelerarse violentamente. En menos de 20 minutos, Emiliano irrumpía en el hospital, su corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado. Cuando llegó a la habitación de Jimena, la escena lo golpeó como un puñetazo físico. Su pequeña estaba más pálida que las sábanas, con nuevas petequias floreciendo por toda su piel como estrellas siniestras. Los monitores emitían pitidos alarmantes, mientras enfermeras y médicos se movían a su alrededor con urgencia controlada. «¿Qué sucedió?», exigió, su voz apenas reconocible. El doctor Campos se volvió hacia él, su rostro una máscara de preocupación profesional. «Caída drástica de plaquetas. Estamos administrando transfusión de emergencia, pero la respuesta es lenta». «¿Dónde está la doctora Zul?», preguntó Emiliano escaneando la habitación. «Señor Cawill, ya discutimos esto. La doctora Zul fue reasignada precisamente para evitar que situaciones emocionales interfirieran con el tratamiento médico». Emiliano estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió y Mali entró apresuradamente, aún abrochándose la bata sobre su ropa casual. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a los monitores. «¿Cuándo comenzó la caída?», preguntó, ignorando la expresión estupefacta del doctor Campos. «Hace aproximadamente 1 hora», respondió Sofía, entregándole la tableta con los datos vitales. «Comenzó con fiebre repentina, seguida de taquicardia». «Doctora Zul, usted no está autorizada a estar aquí», intervino el doctor Campos, interponiéndose. «Esto constituye una violación directa de las políticas del hospital. Pueden despedirme mañana», respondió Mali sin apartar la mirada de Jimena. «Ahora mismo, esta niña necesita el protocolo Barcelona. Su cuerpo está rechazando el tratamiento convencional». «Ese protocolo no está aprobado», protestó Campos, «y no hay evidencia de que...». «La evidencia está frente a usted», lo cortó Mali, señalando a Jimena. «Plaquetas en 12.000 y cayendo a pesar de la transfusión. Tiene todos los marcadores de la variante refractaria que documentamos en el estudio de 2018. Se produjo un momento de tensión donde el único sonido era el pitido de los monitores y la respiración laboriosa de Jimena. Finalmente, Emiliano habló. «Doctor Campos, como padre y responsable legal de Jimena, autorizo a la doctora Zul a implementar el protocolo que considere necesario. Asumo toda responsabilidad legal y financiera».
El médico miró alternativamente a Emiliano y a Mali, consciente de que estaba ante una batalla que no podía ganar. «Que conste que me opongo formalmente», dijo finalmente apartándose, «pero no impediré que intenten salvar a la niña». Mali no perdió un segundo. Con Sofía y otra enfermera de confianza, comenzó a preparar el tratamiento alternativo, sus movimientos precisos pero urgentes. Emiliano observaba desde la esquina de la habitación, su respiración suspendida entre la esperanza y el terror. El protocolo Barcelona combina plasmaféresis específica con una modulación inmune dirigida, explicaba Mali mientras trabajaba, quizás para tranquilizar a Emiliano, quizás para justificar sus acciones ante el personal presente. Desarrollamos este enfoque específicamente para casos refractarios como el de Jimena. Los minutos se convirtieron en horas mientras el nuevo tratamiento se implementaba. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, los signos vitales de Jimena comenzaron a estabilizarse. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas cuando Mali finalmente se apartó de la cama, exhaustión y cauto optimismo compitiendo en su rostro. «Está respondiendo», anunció suavemente. «Las plaquetas han dejado de caer y comienzan a recuperarse». Emiliano, quien no se había movido de su posición durante toda la noche, finalmente se acercó. Tomó la pequeña mano de su hija entre las suyas, notando que estaba más cálida que horas antes. «Gracias», susurró, las palabras completamente inadecuadas para la magnitud de su gratitud. Mali simplemente asintió, su expresión revelando más que cualquier respuesta verbal. El doctor Campos, quien había permanecido como observador silencioso durante el procedimiento, se acercó para revisar los monitores. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro profesional y algo parecido a la vergüenza. «Nunca había visto una recuperación tan rápida en un caso así», admitió. «Sus plaquetas están subiendo a un ritmo notable». «El protocolo está documentado exhaustivamente», respondió Mali. «Solo necesitaba la oportunidad de implementarlo». «Comprendo», dijo Campos, y por su tono parecía que realmente comenzaba a entender mucho más que los aspectos médicos del caso. «Doctor Azul, me gustaría revisar su investigación cuando todo esto se estabilice». Era una rama de olivo profesional, una admisión tácita de que había más en juego que egos médicos o políticas hospitalarias. Mali la aceptó con un breve asentimiento. Cuando el equipo médico finalmente se dispersó, dejando solo a Sofía para monitorear a Jimena, Emiliano y Mali se encontraron solos en el pasillo afuera de la habitación. El agotamiento de la noche de crisis pesaba sobre ambos, pero también algo más, una conexión forjada en el fuego de la adversidad compartida. «Van a venir por ti», dijo Emiliano finalmente, rompiendo el silencio. «Mauricio no dejará pasar esta insubordinación». «Lo sé», respondió Mali, apoyándose contra la pared. «Pero ya no me importa. He pasado demasiados años permitiendo que el miedo a hombres como él dicte mis decisiones». «No estarás sola esta vez», prometió él. «De hecho, Santiago me contactó anoche, justo antes de todo esto. Las 3 médicas que entrevistamos han acordado testificar, y encontró documentación que conecta a Mauricio directamente con el sabotaje a sus carreras». Los ojos de Mali se iluminaron con renovada energía. «Es suficiente para exponerlo legalmente». «Con mi influencia y sus testimonios, sí», confirmó Emiliano. «Solo necesitamos resistir el contraataque inicial que seguramente vendrá». Como si sus palabras hubieran sido una invocación, el ascensor al final del pasillo se abrió, revelando a Mauricio Xiu acompañado por 2 hombres de aspecto oficial y el director del hospital. Sus rostros eran máscaras de determinación mientras avanzaban hacia ellos. «Y ahí está», murmuró Mali, más rápido de lo que esperaba. Emiliano se irguió en toda su estatura, colocándose sutilmente entre Mali y los recién llegados. «Déjame manejar esto», dijo. «Y recuerda, ya no estás sola». Mientras Mauricio se acercaba, su sonrisa fría contrastando con la furia apenas contenida en sus ojos, Emiliano y Mali intercambiaron una mirada de resolución compartida. La batalla por la vida de Jimena podía estar llegando a su fin favorable, pero la guerra contra el sistema corrupto que había separado sus caminos hace tanto tiempo apenas comenzaba.
y esta vez lucharían juntos. Doctor Azul queda oficialmente suspendida de sus funciones en este hospital, con efecto inmediato, anunció el director Dr. Beltrán, con expresión severa pero evitando el contacto visual directo. Ha violado múltiples protocolos institucionales e implementado un tratamiento no autorizado. Estaban reunidos en una pequeña sala de conferencias, el escenario elegido por Mauricio para su demostración de poder. El abogado permanecía ligeramente apartado, observando con la satisfacción depredadora de quien sabe que tiene la partida ganada. Un tratamiento que salvó la vida de mi hija, intervino Emiliano, cuando su protocolo autorizado estaba fallando espectacularmente. Las emociones personales no tienen lugar en las decisiones médicas, señor Cawill, respondió Mauricio, hablando por primera vez. Precisamente por eso establecimos políticas para evitar conflictos de interés. Mali, quien había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Interesante que menciones conflictos de interés, Mauricio. Deberíamos discutir los tuyos. Una sombra de inquietud cruzó el rostro del abogado, rápidamente reemplazada por su máscara de confianza habitual. No sé a qué te refieres. Creo que lo sabes perfectamente, respondió ella, su voz tranquila pero firme. Como tu historial de usar tu posición para perseguir médicas que se niegan a someterse personal o profesionalmente a ti. Eso es difamación, espetó Mauricio, su compostura fracturándose momentáneamente. En realidad, intervino Emiliano, es una afirmación respaldada por testimonios jurados de 3 médicas que han experimentado tu particular forma de venganza. Testimonios que, en este momento, están siendo presentados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo de la Judicatura. El director del hospital palideció visiblemente. ¿De qué está hablando, señor Cawill? Hablo de un patrón sistemático de acoso y sabotaje profesional, explicó Emiliano, sacando una tableta de su maletín. Mauricio no solo solicitó la reasignación de la doctora Azul por motivos personales, ha hecho lo mismo con al menos 5 otras médicas en los últimos 10 años. Tenemos documentación, correos electrónicos, mensajes de texto y testimonios que lo confirman. Esto es absurdo, intentó Mauricio, pero su voz había perdido autoridad. Doctor Beltrán no puede tomar en serio estas acusaciones infundadas. ¿Infundadas?, preguntó Mali extrayendo un sobre de su bolso. Como la denuncia infundada que mi madre presentó hace 25 años sobre irregularidades en contratos hospitalarios. Denuncia que tú personalmente te encargaste de enterrar cuando eras un joven asistente legal. Colocó los documentos antiguos sobre la mesa, con la firma de Mauricio claramente visible al pie de la orden de despido. O quizás deberíamos hablar de Claudia Hernández, neurocirujana brillante, que fue transferida repentinamente después de terminar su relación contigo, continuó Mali. O de Teresa Bautista, cuya investigación pionera sobre enfermedades tropicales perdió misteriosamente su financiamiento cuando rechazó tus avances. El director Beltrán tomó los documentos, examinándolos con creciente consternación. «Mauricio, ¿esto es cierto?» «Son manipulaciones», respondió el abogado, su rostro ahora pálido. «Tácticas de presión orquestadas por Cawill para proteger a su amante». «Interesante teoría», comentó Emiliano fríamente. «Pero entonces, ¿cómo explicas esto?» Deslizó la tableta hacia el director, mostrando una grabación de audio fechada apenas 3 días atrás. En ella, la voz inconfundible de Mauricio se escuchaba amenazando a otra médica. «Recuerda lo que le pasó a Azul. Puedo hacer que tu carrera desaparezca con una llamada. O puedes ser razonable y acompañarme a cenar este viernes». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mauricio parecía haber envejecido una década en minutos, su arrogancia desmoronándose ante la evidencia irrefutable. «Hay más», añadió Emiliano, «mucho más, pero creo que esto es suficiente para esta reunión particular». El doctor Beltrán se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con expresión de profundo cansancio. «Doctor Azul, su suspensión queda temporalmente aplazada mientras investigamos estas acusaciones». «No es suficiente», intervino Emiliano.
La doctora Zul no solo debe ser reinstaurada completamente, sino también reconocida por su intervención que salvó la vida de mi hija. Y Mauricio Xiu debe ser removido de cualquier posición de influencia en este hospital mientras se completa la investigación. No puede exigir, comenzó Mauricio, pero el director lo interrumpió. Tiene razón, señor Cawill, dijo el doctor Beltrán con inesperada firmeza. Si estas acusaciones tienen incluso una fracción de verdad, representan una violación ética inaceptable. Volviéndose hacia Mauricio. Licenciado Xiu, queda suspendido de sus funciones como asesor legal del hospital hasta nuevo aviso. La expresión de Mauricio oscilaba entre incredulidad y furia contenida. No tienen idea de con quién se están metiendo, advirtió, dirigiéndose principalmente a Mali. Esto no terminará aquí. Por una vez estamos de acuerdo, respondió ella con tranquila determinación, porque esto va mucho más allá del hospital. Se trata de un sistema entero que ha permitido que hombres como tú abusen de su poder durante demasiado tiempo. Mauricio recogió bruscamente su maletín y salió de la sala, la amenaza de su contraataque flotando en el aire como el presagio de una tormenta inminente. Cuando la puerta se cerró tras él, el doctor, Beltrán se volvió hacia Mali con una expresión compleja. Doctor Azul, si lo que afirma es cierto, le debo una disculpa institucional. Lo que me debe, respondió ella con firmeza, es la oportunidad de implementar oficialmente el protocolo que salvó a Jimena para otros niños con condiciones similares. El director asintió lentamente. Considérelo aprobado, y me gustaría revisar personalmente los casos de las otras médicas mencionadas. Cuando finalmente quedaron solos, Emiliano y Mali intercambiaron una mirada de cauta victoria. Primer round ganado, comentó él, pero Mauricio no se rendirá tan fácilmente. Lo sé, asintió Mali. Tiene conexiones en todo el sistema judicial y político. Esto fue solo el principio. Y nosotros tenemos la verdad, respondió Emiliano, una convicción inquebrantable en su voz. Y esta vez no permitiré que desaparezcas de mi vida sin luchar. La confesión velada quedó suspendida entre ellos, cargada de promesas implícitas y reconciliaciones pendientes. Pero antes de que Mali pudiera responder, la puerta se abrió y Sofía apareció, su rostro iluminado con una sonrisa. Doctora, señor Cawill, Jimena está despierta y pregunta por ambos. Algunas batallas podían esperar. Porque en ese momento, lo único que realmente importaba era una pequeña guerrera que había desafiado todos los pronósticos y, sin saberlo, había reunido dos almas separadas por décadas de secretos y malentendidos. Los siguientes días se desarrollaron con la intensidad de una tormenta tropical. Tal como Mali había predicho, Mauricio Xiu no aceptó su derrota inicial sin contraatacar. Utilizando sus extensas conexiones, intentó bloquear la investigación oficial sobre sus actividades y lanzó una campaña mediática sutil pero efectiva para desacreditar tanto a Mali como a Emiliano. Columnistas afines comenzaron a cuestionar los verdaderos motivos detrás de la cruzada del empresario contra un respetado profesional del derecho. Se insinuaba un romance inapropiado entre el millonario y la doctora, sugiriendo que el tratamiento experimental de Jimena había sido una irresponsabilidad motivada por favoritismos personales. Simultáneamente, inspectores de salud aparecieron repentinamente en el hospital para revisar los protocolos implementados por Mali, y un juez conocido por sus vínculos con la familia Xiu emitió una orden preliminar cuestionando la legalidad de las grabaciones presentadas como evidencia. Pero Emiliano y Mali no estaban desprevenidos. Santiago Rivera había anticipado cada movimiento, preparando contramedidas que resultaron más efectivas de lo que Mauricio esperaba. El error de Xiu, explicó Santiago durante una reunión en la habitación de hospital de Jimena, ahora convertida en un improvisado centro de operaciones, es que está acostumbrado a atacar a médicas aisladas, sin recursos ni conexiones para defenderse. No estaba preparado para enfrentar a alguien con tu influencia, Emiliano. En efecto, Cawill Investments había desplegado todo su poder mediático y legal. Abogados de prestigio internacional cuestionaban la orden judicial. Periodistas de investigación recibían filtraciones anónimas sobre el historial de Mauricio. Y más devastador aún,
Las médicas que había silenciado a lo largo de los años finalmente encontraban una plataforma para hablar. Lo que había comenzado como una batalla personal se estaba convirtiendo rápidamente en un movimiento más amplio que sacudía los cimientos del sistema médico legal de la península. En medio de esta tormenta, Jimena florecía. El protocolo Barcelona había resultado ser extraordinariamente efectivo. Sus plaquetas alcanzaron niveles normales en tiempo récord y las petequias desaparecieron casi por completo. Su energía volvió con la fuerza de un huracán caribeño, llenando su habitación con risas y preguntas incesantes. ¿Cuándo podré ir a la playa?, preguntaba constantemente a Mali durante sus revisiones diarias. Pronto, pequeña científica, respondía la doctora, quien había adoptado ese apodo después de descubrir la fascinación de Jimena por los microscopios y las células guerreras de su sangre. Tus plaquetas están haciendo un trabajo excelente. Emiliano observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y asombro. Ver a su hija formar un vínculo tan profundo con Mali despertaba emociones contradictorias. Alegría por la conexión genuina, nostalgia por lo que podría haber sido si el destino no los hubiera separado, y un temor persistente de que todo esto pudiera ser temporal. Una tarde, mientras Jimena dormía su siesta y Mali revisaba sus valores sanguíneos más recientes, Emiliano finalmente reunió el valor para abordar el tema que habían estado evitando. Cuando todo esto termine, comenzó cautelosamente, cuando Jimena esté completamente recuperada y Mauricio neutralizado, ¿qué pasará con nosotros? Mali levantó la vista de la tableta, sus ojos reflejando la misma incertidumbre que él sentía. No lo sé, Emiliano, respondió con honestidad. Hemos pasado 20 años construyendo vidas separadas. Somos personas diferentes a los adolescentes que se conocieron. Pero no tan diferentes, sugirió él suavemente. Los fundamentos siguen ahí. Tu pasión por ayudar, mi obstinación, tu sonrisa que aún ilumina tus ojos antes de llegar a tus labios. Mali no pudo evitar sonreír ante la descripción tan precisa, confirmando involuntariamente su observación. Y Jimena te adora, continuó él. Nunca la había visto conectar así con nadie desde que perdió a su madre. La mención de Mariana trajo un silencio reflexivo. Mali dejó la tableta sobre la mesa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Nunca le has hablado a Jimena sobre lo que le pasó a su madre?, preguntó. Emiliano negó con la cabeza. Solo le dije que mamá se había convertido en una estrella que la cuida desde el cielo. Es demasiado pequeña para entender. Los niños entienden más de lo que creemos, respondió Mali con la sabiduría adquirida en años de pediatría. Y guardar secretos, incluso con buenas intenciones, puede crear distancias invisibles. Sus palabras resonaron más allá de la situación de Jimena, tocando la esencia misma de lo que había separado sus propios caminos. Tienes razón, admitió Emiliano. Después de que Mariana falleciera en el accidente, me encerré emocionalmente. Construí una fortaleza alrededor de Jimena y de mí mismo. Control absoluto, protección obsesiva. Pensé que era la única forma de evitar más pérdidas. El control es una ilusión, dijo Mali suavemente. Lo aprendí cuando intenté controlar mi resentimiento hacia tu familia, solo para descubrir que me estaba envenenando a mí misma. ¿Me odiabas?, preguntó él, necesitando finalmente la verdad. Mali consideró la pregunta por un momento. Quise odiarte, admitió. Hubiera sido más fácil, pero no, nunca pude odiarte realmente, Emiliano. Solo me dolía recordarte, porque significaba recordar todo lo que perdimos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente y Santiago entró, su expresión una mezcla de urgencia y triunfo contenido. «¡Lo tenemos!», anunció mostrando su teléfono. «Mauricio está intentando huir del país. Compró boletos de primera clase a Madrid para mañana temprano». Emiliano y Mali intercambiaron miradas de determinación renovada. Su conversación personal tendría que esperar, porque el momento decisivo en su batalla contra el sistema corrupto que había separado sus caminos hace tanto tiempo finalmente había llegado, y esta vez enfrentarían juntos al fantasma del pasado que había ensombrecido sus vidas durante 2 décadas. El aeropuerto internacional de Chetumal bullía con la actividad típica de una mañana de sábado.
Viajeros arrastrando maletas, familias despidiéndose con abrazos efusivos y trabajadores dirigiendo el interminable flujo humano que conectaba la península con el resto del mundo. Mauricio Xiu avanzaba con paso decidido por el reluciente suelo de mármol, arrastrando una elegante maleta de cuero italiano. Vestía un traje impecable y gafas oscuras que ocultaban los signos de noches sin dormir. Su rostro, normalmente una máscara de confianza calculada, ahora mostraba la tensión de quien sabe que está atrapado en una red que se cierra inexorablemente. Lo que no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. «Acaba de pasar control de seguridad», informó Santiago a través del auricular que Emiliano llevaba discretamente. «Se dirige a la sala VIP». Emiliano, estratégicamente posicionado cerca de las puertas de embarque internacional, asintió imperceptiblemente. A pocos metros, Mali esperaba junto a un grupo de médicas, las mismas que habían sufrido el acoso sistemático de Mauricio a lo largo de los años. El plan era simple pero efectivo: confrontación pública, testimonios en vivo y la presencia estratégica de medios de comunicación nacionales que Santiago había alertado sobre un importante caso de corrupción institucional a punto de explotar. La fuga de Mauricio era la prueba final que necesitaban para validar todas sus acusaciones. «¿Están todos en posición?», preguntó Emiliano a través del auricular. «Confirmado», respondió Santiago. «Prensa en las entradas principales y salidas. Policía Federal notificada con la documentación completa. Y sorpresa adicional, 3 miembros del Consejo de la Judicatura acaban de llegar. Parece que nuestras evidencias sobre la corrupción judicial les interesaron más de lo que esperábamos». Mali se acercó a Emiliano, su expresión una mezcla de determinación y nerviosismo contenido. «¿Estás seguro de querer hacer esto públicamente?», preguntó en voz baja. «Expondrá no solo a Mauricio, sino también la conexión de tu padre con todo el sistema». Emiliano tomó suavemente su mano, un gesto simple pero cargado de significado. «Es precisamente por eso que debe ser público. Demasiados secretos han causado demasiado daño durante demasiado tiempo». Mali asintió, comprendiendo la decisión en toda su dimensión. Este no era solo un acto de justicia personal, sino una ruptura definitiva con un legado familiar manchado por la corrupción y el abuso de poder. «Ahí viene», advirtió Santiago a través del auricular. Efectivamente, Mauricio emergía de la sala VIP, dirigiéndose a la puerta de embarque con la expresión aliviada de quien ve la libertad al alcance de su mano. Fue entonces cuando Emiliano dio la señal. Como una coreografía perfectamente ensayada, los acontecimientos se desarrollaron en rápida sucesión. Periodistas convergieron desde diferentes puntos del aeropuerto, cámaras y micrófonos listos. Las médicas, lideradas por Mali, formaron una barrera humana entre Mauricio y la puerta de embarque, y Santiago, acompañado por 2 agentes federales, avanzó con documentos oficiales en mano. El rostro de Mauricio pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos, al comprender que estaba atrapado en una trampa meticulosamente orquestada. «¿Qué significa esto?», exigió, intentando mantener la compostura mientras las cámaras comenzaban a grabar. «Significa el fin de tu reino de terror, Mauricio», respondió Mali, su voz clara y firme, amplificada por los micrófonos de los periodistas. «Ya no podrás usar tu poder para destruir carreras de mujeres que te rechazan o desafían. Esto es difamación», espetó él, buscando frenéticamente una salida. «Un complot orquestado por Cahuil por motivos personales». «¿Motivos personales?», intervino la doctora Claudia Hernández dando un paso al frente. «Como los que tuviste cuando bloqueaste mi nombramiento como jefa de neurocirugía después de terminar nuestra relación. O cuando extraviaste mis investigaciones. O cuando hiciste circular rumores sobre supuestos errores médicos que nunca existieron», añadió otra médica. «O cuando amenazaste a mi familia si no retiraba mi denuncia», continuó una tercera. Una tras otra, las mujeres que Mauricio había silenciado durante años tomaban la palabra, sus testimonios transmitidos en vivo a todo México. El abogado retrocedió, su arrogancia desmoronándose con cada nueva acusación. Fue entonces cuando Santiago dio el golpe final. «Licenciado Mauricio Xiu Mendoza», anunció formalmente, mostrando un documento oficial.
La Fiscalía General ha emitido una orden de detención preventiva en su contra por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia. Los agentes federales avanzaron y por un momento pareció que Mauricio consideraba resistirse. Pero rodeado de cámaras y testigos, finalmente comprendió la futilidad de su situación. Esto no terminará así, amenazó mientras los agentes lo escoltaban. Tengo amigos poderosos, conexiones que ustedes ni siquiera imaginan. Eso es exactamente lo que estamos contando, respondió Emiliano hablando por primera vez. Porque esto no se trata solo de ti, Mauricio. Se trata de desmantelar todo un sistema corrupto que ha operado en las sombras durante demasiado tiempo. Mientras Mauricio era conducido hacia la salida, su mirada se cruzó brevemente con la de Mali. En ese instante fugaz, 2 décadas de historia compartida pasaron entre ellos. Él, el joven asistente legal que había ayudado a destruir la carrera de su madre. Ella, la médica brillante que finalmente había encontrado la forma de enfrentarlo. Las cámaras captaron cada momento del arresto, mientras los reporteros lanzaban preguntas a las médicas y a Emiliano. La historia se estaba desarrollando ante los ojos de la nación. No solo la caída de un abogado corrupto, sino la exposición de una red de poder y silenciamiento que había afectado a incontables profesionales a lo largo de años. Cuando el tumulto finalmente comenzó a amainar, Emiliano encontró a Mali apartada de las cámaras, observando la escena con una expresión compleja, ni triunfante ni vengativa, sino profundamente reflexiva. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose a ella. «En mi madre», respondió Mali suavemente. «Falleció hace 5 años sin ver justicia, sin la reivindicación que merecía». Emiliano tomó su mano entre las suyas. «Quizás la está viendo ahora, desde donde esté». Mali sonrió a través de lágrimas no derramadas. «Quizás». Por un momento permanecieron así, unidos en el silencio compartido de una victoria agridulce. Luego, Mali habló nuevamente. «Deberíamos regresar al hospital. Ximena estará preguntando por nosotros». «Ximena», repitió Emiliano, como recordando repentinamente algo importante. «Sabes, durante toda esta locura, ella ha sido lo único realmente claro. Cuando le expliqué que estaríamos fuera esta mañana, ¿sabes qué dijo?» Mali negó con la cabeza. Dijo: «Está bien, papi. Tú y la doctora Mali tienen que atrapar al hombre malo para que otras niñas puedan tener doctoras buenas como ella». Mali rió suavemente. «Es increíblemente perceptiva para su edad». «Lo es», confirmó Emiliano. Y también dijo algo más, algo que he estado pensando todo el día. «¿Qué?». Me preguntó si ahora que el hombre malo ya no podría lastimarte, significaba que podrías quedarte con nosotros para siempre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidades y preguntas sin formular. Mali mantuvo la mirada fija en él, buscando en sus ojos la verdad detrás de la anécdota aparentemente casual. «¿Y qué le respondiste?», preguntó finalmente. «Le dije que eso dependía de ti», respondió Emiliano con honestidad directa, «que algunas decisiones no pueden tomarse por otros, sin importar cuánto los queramos». Mali asintió lentamente, apreciando la profundidad de su respeto por su autonomía. «Una respuesta muy sabia. Tuve una buena maestra», sonrió él. «Una que me enseñó hace mucho tiempo que el verdadero amor no posee ni controla, sino que libera». Mientras salían del aeropuerto hacia la brillante luz caribeña, dejando atrás el caos mediático y el fantasma de Mauricio, ambos sentían que algo fundamental había cambiado. No solo en el mundo exterior, donde un sistema corrupto comenzaba a desmoronarse, sino también entre ellos. Porque después de 20 años de secretos, separación y dolor, finalmente habían encontrado el camino de regreso, el uno al otro. Y esta vez no sería el miedo ni el control lo que definiría su relación, sino la verdad, el respeto mutuo y la elección consciente de estar juntos, no a pesar del pasado, sino habiendo aprendido de él. 3 meses después, el parque central de Chetumal resplandecía bajo el sol de la tarde. Las majestuosas ceibas, testigos silenciosos de generaciones de historias, proyectaban sombras danzantes sobre el césped recién cortado, donde una pequeña figura corría persiguiendo mariposas multicolores.
Jimena, completamente recuperada y rebosante de la energía inagotable de los niños sanos, había insistido en este picnic para celebrar oficialmente el Día de la Victoria, como ella lo había bautizado, marcando tanto su recuperación completa como la condena formal de Mauricio Chiu, anunciada la semana anterior. «¡Mira cuántas atrapé!», exclamó la niña, regresando hacia la manta extendida donde Emiliano y Mali descansaban, mostrando orgullosamente un frasco con pequeños agujeros en la tapa, dentro del cual revoloteaban coloridas mariposas. «Son preciosas», admiró Mali, «pero recuerda que debemos liberarlas antes de irnos. Las mariposas necesitan volar libremente, como los doctores buenos necesitan curar sin que hombres malos los molesten», respondió Jimena con la sorprendente lucidez que frecuentemente dejaba a los adultos sin palabras. Emiliano y Mali intercambiaron miradas de asombro divertido. Durante estos meses, Jimena había absorbido fragmentos de conversaciones adultas, creando su propia narrativa simplificada, pero extraordinariamente precisa de los acontecimientos. «Exactamente así», confirmó Mali, ayudándola a sentarse entre ellos. «Y gracias a personas valientes como tu papá, ahora muchos doctores pueden hacer su trabajo sin miedo». La batalla legal contra Mauricio había desencadenado una reacción en cadena que superó todas las expectativas. No solo fue condenado por múltiples cargos de extorsión y abuso de poder, sino que su caída arrastró a jueces corruptos, funcionarios cómplices y empresarios que habían participado en el sistema de influencias ilícitas. Lo que comenzó como una venganza personal se había transformado en una limpieza institucional sin precedentes en la península. Para Mali, la victoria trajo no solo reivindicación personal, sino reconocimiento profesional largamente merecido. El Protocolo Barcelona fue oficialmente aprobado para uso nacional, y ella fue nombrada directora del nuevo Centro de Investigación en Enfermedades Autoinmunes Pediátricas, el primero de su tipo en México. «¿Puedo abrir mi regalo ahora?», preguntó Jimena, mirando con anhelo el paquete colorido que reposaba junto a la canasta de picnic. «Es para después del pastel», recordó Emiliano, intentando mantener cierto orden en las celebraciones. «Pero ya comí 3 sándwiches», negoció la pequeña con astucia, «y la doctora Mali dijo que mis plaquetas están perfectas, así que soy fuerte». Mali ahogó una risa. «Usar mi diagnóstico médico para negociar regalos es una táctica interesante, señorita científica». Emiliano fingió resignación. «Está bien, pero solo porque hoy es un día especial». Jimena atacó el paquete con entusiasmo desenfrenado, rasgando el papel colorido para revelar un microscopio infantil pero funcional, exactamente como el que había estado admirando en las revistas científicas que Mali le traía regularmente. Su grito de alegría resonó por todo el parque, atrayendo sonrisas de los paseantes cercanos. Inmediatamente comenzó a examinar hojas, pétalos y cualquier cosa que pudiera colocar bajo la lente, bombardeando a Mali con preguntas técnicas que la doctora respondía con infinita paciencia. Emiliano observaba la escena con una mezcla de alegría y asombro. Verlas juntas tan naturalmente conectadas despertaba emociones que creía perdidas para siempre. Durante los últimos meses, Mali se había convertido en una presencia constante en sus vidas, no solo como médica de Jimena, sino como algo más que ninguno de los dos se había atrevido a definir completamente. Mientras Jimena se alejaba para recolectar más especímenes para su nuevo microscopio, Emiliano finalmente reunió el valor para abordar el tema que había estado posponiendo. «Mali», comenzó, su voz más grave de lo habitual por los nervios. «Hay algo que he querido preguntarte». Ella lo miró con curiosidad, notando su repentina seriedad. «Te escucho. Estos meses han sido extraordinarios», continuó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Verte con Jimena, la forma en que has transformado nuestras vidas, cómo hemos enfrentado juntos tantos desafíos, me ha hecho darme cuenta de algo que creo que siempre supe». «¿Y qué es?», preguntó ella suavemente, aunque algo en sus ojos sugería que ya intuía la respuesta. «Que algunas historias no están destinadas a terminar», respondió él, tomando sus manos entre las suyas, «que a veces el destino separa a las personas
solo para que puedan reencontrarse como versiones mejores de sí mismas. Mali sonrió, una sonrisa que alcanzó sus ojos antes de tocar sus labios, exactamente como él había descrito meses atrás. Jimena me preguntó algo interesante esta mañana, comentó ella, aparentemente cambiando de tema. Me preguntó si yo la quería como si fuera mi hija. ¿Y qué le respondiste?, preguntó Emiliano conteniendo la respiración. Le dije la verdad, que la quiero con todo mi corazón, no como si fuera mi hija, sino simplemente porque es ella, una personita extraordinaria que me ha enseñado más sobre valentía y alegría de lo que yo podría enseñarle jamás. Emiliano sintió que su corazón se expandía con cada palabra. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Para nosotros. Creo que sí, respondió Mali, su voz mezclando certeza y vulnerabilidad. Significa que después de 20 años de caminos separados, finalmente estamos listos para crear uno nuevo, juntos. No fueron necesarias declaraciones grandilocuentes ni proposiciones formales. La comprensión que fluyó entre ellos trascendía las palabras convencionales. Cuando sus labios se encontraron, fue el sello natural de una promesa que había comenzado décadas atrás y que finalmente encontraba su momento de florecimiento. «Lo sabía», exclamó Jimena, quien había regresado silenciosamente y observaba la escena con satisfacción infantil. «Le dije a Sofía que ustedes se iban a casar». Mali y Emiliano se separaron con una risa sorprendida, sus rostros iluminados por el rubor del primer beso compartido en más de 20 años. «¿Así que has estado haciendo planes a nuestras espaldas, pequeña científica?», preguntó Mali, atrayendo a Jimena hacia el abrazo. «Solo observaciones», respondió la niña con fingida inocencia, como una verdadera investigadora. Los tres permanecieron así, unidos en un abrazo que simbolizaba no solo el presente compartido, sino todas las posibilidades del futuro que comenzaban a construir. A lo lejos, el reloj de la catedral marcaba la hora con campanadas melodiosas, como celebrando el nacimiento de esta nueva familia. Una familia forjada no en la perfección idealizada de un cuento de hadas, sino en las pruebas reales del dolor, la separación y la redención final. Porque el verdadero amor, descubrieron Mali y Emiliano, no consistía en nunca haber sufrido o perdido, sino en tener el valor de volver a intentarlo, de construir algo nuevo y hermoso sobre las cenizas del pasado. No a pesar de las cicatrices que llevaban, sino precisamente gracias a ellas, porque eran esas mismas heridas sanadas las que los habían convertido en las personas que ahora podían amarse plenamente, con sabiduría, paciencia y una apreciación profunda por la fragilidad y el valor infinito de lo que habían encontrado. Y mientras el sol comenzaba su lento descenso sobre la bahía de Chetumal, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí, Jimena liberó sus mariposas cautivas. Las coloridas criaturas se elevaron en espiral hacia el cielo, libres y hermosas, como los corazones de quienes las observaban ascender, unidos por fin después de una larga, larga espera. Fin de la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Te conmovió el reencuentro de Emiliano y Mali y la valentía de la pequeña Jimena. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta en este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que celebran el amor, la superación y los nuevos comienzos. Compartimos historias emocionantes todos los días, perfectas para quienes creen en las segundas oportunidades, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos rincones diferentes. ¿Has vivido alguna vez un reencuentro que cambió tu vida? Comparte tu experiencia con nosotros. Nos vemos mañana con otra historia que te hará creer en el poder transformador del amor verdadero.